Ladies and gentlemen, Damas y next caballeros, is the Royal esta es Rumble la match. batalla real. Now, two Ahora, dos superstars will superestrellas begin in the ring. comenzarán en el Every cuadrilátero. 90 Cada seconds, 90 a new segundos, participant will un nuevo enter the match. participante entrará a la Elimination batalla. occurs when you are thrown La eliminación over the top rope simplemente and sucede both cuando feet touch the la floor. persona eliminada This will continue lanzada por encima until de la tercera all cuerda 30 y ambos pies superstars tocan have entered the match. la The last remaining parte de fuera del superstar cuadrilátero. will be Cuando declared todas the hayan winner entrado y and will earn solamente a queden dos y al final championship solamente una, match por supuesto, esa at persona será declarada ganadora. WrestleMania. La batalla real irá directamente a WrestleMania, un evento central. WrestleMania se ve en el horizonte en el área metropolitana de New York, New Jersey, Connecticut, en su 29ª versión. Acercándose. Being accompanied to the ring by Acompañado AJ por Lee AJ and Lee Big E Langston from Hollywood, Florida, weight 213 pounds. 213 libras. Ziggler. Como sabemos, es el número 1. Y por supuesto, ya lo dijo antes, varios números han tenido la suerte del 1. No importa que sea... Ya va, que me dio calor. ¿Qué decía? Decía, el número 1. Shawn Michaels, por ejemplo, venció en el año 95 con ese número y otra superestrella también lo hizo en el año 2004. Así que ojo ahora a los nombres. Esto me parece que al igual que otros años, en cierto momento se vuelve sumamente complicado porque puede haber un gran número de superestrellas en el ring y todos con la misma ambición, eliminar a otros 29 por encima de la tercera cuerda y que sus esposas toquen el piso afuera del ring para ir con esa victoria a WrestleMania. Pero este señor tiene una ambición adicional y me refiero a Dolph Ziggler. I stand before you Estoy frente a ustedes. all alone in the spotlight, Solo exactly con where la I luz, belong. exactamente donde yo merezco estar. Aquí pertenezco. And tonight, when this Royal esta noche, Rumble match comes to a close, Cuando se it's concluya going esta to be batalla real, exactly the será same. Me exactamente standing lo in the mismo. middle of Yo, this ring, solo en all el by medio de este myself, as the cuadrilátero, winner absolutamente of the Royal íntimo como Rumble vencedor match. de la batalla real. Bastante optimista. And I don't even care Y ni siquiera who me number importa 2 quién is, es el número 2. so just send him out Así que simplemente already. mándenlo para acá. Vamos a comenzar este pachangón. 4 batallas reales tiene seguidas Dolph Ziggler. En este caso sería la quinta porque desde el 9 no para. ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿En la Yacola? ¡Tremenda sorpresa! ¡Ayuda! ¡Chris Jericho! Introducing the second participant from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing 227 pounds. 227 libras. Chris Jericho. Increíble. Y el año pasado este hombre le dio guerra al cabeza de fósforo, Sheamus, hasta el final. Además tiene un número de suerte. Un número que, por ejemplo, ha tenido el señor Vince McMahon en el año 99 para vencer en la batalla real. Y también el propio, la raza, Rey Mysterio en el año 2006. Cuando más se convirtió en el que más tiempo ha tenido dentro de esta increíble batalla. De acuerdo a la estadística, solamente dos que han entrado en el largo, pero no han conseguido triunfo, ¿no? El número 1 tiene 2 vencedores, el número 2 tiene 2 vencedores. Bien lo dijiste, Carlitos. Bueno, Royal Rumble también se caracteriza por sus grandes sorpresas. Sí, vaya sorpresa la que hemos recibido aquí, sobre todo Dolph Ziggler. Sí, nadie se lo esperaba y repito, este hombre le hizo el camino muy difícil a Sheamus. El
año pasado. Ahora, después de estas semanas fuera de WWE, esto se puede ver de dos formas. O viene muy cargado Chris Jericho con nuevos ímpetus, o realmente viene un poco flojo para estar a nivel de mi caballo Dolph Ziggler. Lo vamos a saber enseguida. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me gusta, me gusta, me gusta. Viene con ganas de lucir bien. Y no se ve en muy mala forma físicamente hablando Chris Jericho. Para nada, compadre, para nada. Y se va al ataque. Toma de referee. Cantando la cabeza de Dolph Ziggler. Y atrás, mira, el letrero de WrestleMania como inspiración. Rebota Jericho, tacleada a la lona Ziggler. Viene desde el costado. Jericho pasa por encima de Ziggler. Ziggler lo engancha y lo trata de sacar. ¡No! Se protege bien. Jericho viene con ataque aéreo inmediatamente. Ha perdido su rapidez Jericho. Ataque a la cabeza de Dolph Ziggler directamente. Busca. Paso y No. se salva Dolph Ziggler. ¡Qué susto tan rápido! ¡Qué susto! Oye, ya me respondió Jericho la pregunta. Jericho, ya te entendí. ¿De qué emociones tanto? Antebrazo a la cabeza de Dolph. Otro más. Está al otro lado de las cuerdas Ziggler. En un sitio donde no quieres estar. Conecta con la derecha Jericho. Va buscando altura. Viene baquetazo al pecho para Ziggler. ¡Wow! Allá arriba, allá arriba. Derecha a la cabeza. Y la gente le dice, todavía tienes con qué, todavía tienes con qué. Es obvio, resalta el hecho de que está bien preparado para el combate Jericho. Mira la cuenta, Carlitos, mira la cuenta, Carlitos. Para que entre el próximo participante. Uno y superplex para Ziggler. Vamos a ver quién entra ahora. ¡Wow! Cody Rhodes. Oye, viene muy cansado de su combate por los campeonatos en pareja. Ese número lo dio en el año 92 el triunfo Ric Flair. Lo recibe con lazo. Jericho, otro lazo más para Cody. Antebrazo a la cabeza. Machetazo al pecho. No le están dando tregua para atacar a Ziggler. Ahora por la espalda Jericho con golpes de antebrazo. Y ahora se une al ataque también Rhodes. Ahora, de alguna forma están atacando juntos a Jericho. ¿Será que ven mal que de la nada venga Jericho a querer ganar la batalla real? Pero sabemos que todas estas sociedades son efímeras en Royal Rumble. Duran nada. Bueno, definitivamente lo que importa es un pasaje, pero Carlitos, esas sociedades, mientras existen, Claro. pueden causar, mira, estragos. Como eliminar rápidamente a Jericho, que es un rival archipeligroso. Pero miren, se protege mejor que un gato sobre un piso encerado. Pero Ross lo castiga y lo va a sacar. Pero primero una patada enorme al abdomen. Puede ser casi el comienzo del final. Sin embargo, derriban ahora a Cody. Y cuidado, lo tiene. Bajo sus murallas, papá. Pero no se trata de rendición aquí, se trata de eliminar por encima de la cuerda número 3, señor Jericho. ¿Qué lo hablo de Cody Rhodes? Repito, después hace nada de batallar contra el monstruo rojo. Y Daniel Bryan está aquí para esto. Y ahora queda peor con el intento de hacerlo rendir con las murallas de Jericho. Cuidado, Jericho en problemas, buscando la guillotina y lo consigue Dolph Ziggler. Cody vale mucho. El año pasado entró tempranito. De 4 salió de 24. Así que tiene largo rato todavía. El nombre de Maguila en este combate. ¿Y quién entra ahora? Kofi Kingston. Ese número 4 no ha tenido ganador en la batalla real en su historia. Son 26 años. No hay ninguno de 4. ¿Será esto el definitivo? Patada voladora inmediatamente para Rhodes. Wow. Es hecho de elástico este Se señor. complica la situación. Vemos por un lado la acción ahí arriba. Cody montado en la bicicleta. Dándole duro con la derecha en la cabeza a un Cody que queda mareado. Dolph Ziggler ataca a Kofi, pero hicieron fallar. Se aparta del peligro de la patada, resuelve problemas en el paraíso rápidamente Dolph Ziggler, pero allá lo van a buscar con patada y derechazo. Lo encuentra Kofi, devuelve la patada el señor Dolph Ziggler. Cuidado Kofi, lo manda contra la soga, se protege bien el morenazo. Ataca a Dolph Ziggler, ahora trata de sacarlo, se protege Ziggler. Ahora, este Kofi ha caminado hasta de pie. Cuidado, Porque eso Ross no buscando se puede hacer. la eliminación de Kofi. Ahora Jericho buscando eliminar a Cody. Oye, ya hablaste de las sociedades que son muy cortas. Derecha hacia la cabeza de Jericho. Se libera del peligro Cody. Ahora ataca nuevamente a Jericho. En la esquina lo tiene, patada abajo. También repite la dosis. Hasta el momento nadie ha sido eliminado. Pero la gente está con... Sí, con el virus. Y2J. Corea la gente aquí en Phoenix, Arizona, que están gritando a la familia hispánica. Sí, Jericho con la suela de la bota y la garganta de Cody Rhodes. Patada en el pecho de Cody. Kofi Kingston enfrascado en tratar de eliminar a Dolph Ziggler.
Rompequijadas para Jericho. Oye, pero Dolph, compadre, está agarrado. Agarrado. Como Y lo dijo allá la va mata. Ross tratando de eliminar otra vez a Kingston. ¿Y quién viene ahora? Santino Marella. Bueno, con el récord de Santino yo no me emocionaría demasiado. El número 5, sin embargo, le dio la victoria a Stone Cold Steve Austin en el año 1997. Y rápidamente el ídolo americano trata de eliminar a Kofi Kingston y también a Dolph Ziggler. Trata de eliminar a Ross también. Viene eliminando a todo el mundo, intentando eliminar a todo el mundo. Pero todo el mundo se protege bien. Se encendió, se preparó. Y ahora está rodeado. Tiempo, está pidiendo que acabe. Un momentito, Bueno, un momentito. por lo menos ha estado más de 2 segundos. Viene la cobra. Cobra para Kofi Kingston. Jericho dice que no. Pero viene con machetazo. Patada en el mentón cortesía de Dolph Ziggler. Bueno, las hizo todos contra él. Y eliminan rápidamente aquí a Santino. Y Jericho trata de eliminar a Cody. Ziggler tratando de eliminar a Jericho. Ahora se encarga de Kofi Kingston. Bueno, Santino, a los vestidores, gracias por venir. No nos llame, nosotros lo llamaremos. Van a sacar a Cody. No, ese no es Cody, ese es Cuidado. Dolph. Sí, Cody en problemas y ahora hay dos que tratan de sacarlo. Y Dolph. Pero lo dije, fue capaz en un año de caminar con las manos. Patada para Ross, patada doble para el Ziggler. Se libera Kofi Kingston, muy bien. ¿Quién viene? Es el número 6. Alguien de 3M. Ese número Drew McIntyre. ha dado ganadores. Royal Rumble. Se le va encima a Dolph Ziggler. Busca a Cody Rhodes. También castiga a Jericho. A Kofi Kingston. Está hecho un torbellino Drew McIntyre, pero Kofi responde con ganchos de derecha e izquierda. Cruzan a Kofi. Kofi se protege. Se sale del problema, pero recibe tremenda patada que lo derriba. La banderita, papá, no le funcionó de mucho porque lo que le dieron después fue candela pura. Mira. Hay 5 en el ring ahora. Drew carga a Kofi Kingston. Bueno, Y ahora van a trata de haber sacarlo. 4. Y ahora Jericho trata de sacar a 2. Oye, pero ¿por qué no se encarga más bien de Kofi, que es peligrosísimo, que deja a McIntyre lucirse? Astuto lo que está haciendo Jericho, eliminando a 2 de un solo, pero no pasó nada. Bueno, Afuera del otro lado de las cuerdas, castiga con la derecha Dolph Ziggler a Cody Rhodes. Exactamente, Carlitos. Eso iba a señalar. Atención, hay que dividirla. Atada por la otra, se derriban a Jericho con cortesía de Dolph Ziggler. Ahora, si vinieran los otros 2 miembros de 3MB en este momento, sería una tripleta que ellos sí trabajarían uno para los otros, para ser amigos. Como los tres ¿Quién cayó? extranjeros. ¿Quién cayó? No, Y no. Jericho a punto de ser eliminado, pero las 2 botas no han tocado aún el piso afuera del ring. Dijo, no, estoy de regreso y no me van a sacar tan fácil. ¿Qué va? Enfrascado en sacarlo a Ziggler, pero falla en su empeño y viene alguien más. Es el número de la suerte, el 7. Titus O'Neil. Sin embargo, ese número no ha dado ganadores tampoco en la batalla real. Money. Este moreno puede dar una sorpresa. El tamaño de este individuo. Invistió rápidamente a Ross, también a Kofi Kingston. Ataca a Ross por la espalda, Titus O'Neil. O'Neil responde, pero también ataca a Kofi por la espalda y ahora se une con Ross para tratar de deshacerse de este enorme atleta que abre los brazos, que son enormes, y le aplica los lazos a ambos. Son cosas que solamente puedes ver en una batalla real. Cody Rhodes y Kofi Kingston confabulados. Eso es inaudito para mí. ¿Cómo va para entender eso? ¿Qué idioma es eso? Titus O'Neil va a castigar a Kofi Kingston aquí. Roja, quebradora para Kofi Kingston. Lo va a sacar. Tiene fuerza para ello. Sí, pero prefiere tirarlo con bolsa de basura ahí antes de eliminarlo. Se va encima de Ross con patada en la cabeza. Oye, un montón. Va a cantar, atacando, lo evitan, le alaron la cuarta, tercera hacia abajo, pero no pasó nada. Sin embargo, con patada por ahora se lo elimina Jericho a Drew McIntyre. Malo, McIntyre. Segundo eliminado. Sí, definitivamente. Malo por él. Oye, vamos a sacar. ¡No! Sobrevive Ziggler.
Oye, casi te da un ataque al corazón. Pero claro, compadre, es el número 1. Ese hombre puede ser, como bien lo dijo, quien unifica los campeonatos en WrestleMania. Pero lo Eso es pueden eliminar. histórico. ¿Por qué no? No te voy a explicar nada. Machetazo al pecho de Tyrus O'Neil. Jericho lo ataca. Tyrus trata de responder. No le dan oportunidad. Rodillazo ahora sí de Tyrus al abdomen de Jericho. Codazo en el costado de la cabeza de Jericho. Ross atacando con patada a Jericho. Y viene alguien más. Goldust. ¿Qué? ¿El Dorado? Digo, no estoy imitándolo, estoy tratando de cerciorarme que es él. El Dorado Goldust. Otra enorme sorpresa en Royal Rumble 2013. Mira, hasta gente en la audiencia esperando la posible entrada de Goldust y se lo han regalado. Pero mira, Cody está encendido. Es un reto personal. Es una lucha personal entre hermanos. ¿Tú sabes por qué, Carlito? No te hagas el lucido conmigo. Aquí quieren demostrar quién es el mejor de la familia. Bueno, Cody lo ha dicho mucho. Él es el mejor de la familia. Bofetada, castigo doble para Dolph Ziggler. Ataca Goldust a Cody, Cody lo cruza, rebota Goldust, frena. Toma, papá. Aprende, muchachito. Y ahora lo va a eliminar. Oye, pero ¿por qué? Y no. En vez de ayudar al hermano y confabularse con él, ¿lo va a sacar? Pero se protegió bien Cody. Para nada, porque le vienen las patadas encima, como decía de Goldust. Pobre Dusty Rhodes, haber criado a este individuo tan dorado y tan malo con su hermano. Y la gente coreando el nombre de Goldust. Goldust. Qué conmoción aquí en Royal Rumble. Ahora, Carlitos, mira, ya acción en todas las esquinas. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a narrar lo que vemos en la pantalla, que es lo que está viendo todo el mundo, porque en efecto hay acción por todas partes. Bueno, aquí vemos en primer plano cómo finalmente se quita al dorado de encima a su hermano. Pero es más, me voy a olvidar. Sí, y ahora Suene bien. en esta toma vemos como Dolph Ziggler trata de hacerle daño a Kofi Kingston, trata de eliminarlo. Y Jericho recibiendo un castigo a manos de Tyrus O'Neil. Ahora Jericho reacciona, patada para Tyrus, otra más, la tercera, y viene alguien más. Y mira el número 8 que le dio el título en el 2009. Me refiero al dorado, gol 2. Ahora viene el número 9. Oh, David Otunga. A poco ha habido un número 9 ganador en Royal Rumble. Corriendo con sus músculos y su mostaza. Codazo para Goldust rápidamente. Se estrella contra Jericho. Y se le va encima con la derecha castigándole. Lleva a Jericho a la esquina. Patadas y más patadas. Y ahora derechazo. Tremendo lazo también de Otunga sobre Jericho. Presión con la garganta de Jericho. Y tiene experiencia Otanga en esto. Ha estado 2 años. Este sería su tercer año seguido en la batalla real. Castigando al virus. Tyrus O'Neil se le va encima a Goldust. Goldust en la cara. Kofi Kingston entró de 4. Todavía sigue con vida. Otro Ziggler que entró número 1. Y lo castiga Dolph Ziggler. Se unen Cody Rhodes y su hermano Goldust para castigar a Tyrus O'Neil. Eso tiene más sentido para mí. Lo prepara uno, el otro se le suma y Tyrus O'Neil a punto de ser eliminado. Tyrus, me parece que sí. Y ahora Ross trata de traicionar a su propio hermano. Carlos, aquí no se trata de traición, aquí se trata de ganar. Tienes toda la razón, aquí no hay hermano que valga. Mucho más que lo había fastidiado también a la entrada. Bueno, oye, allá vemos enfrascado con Dolph Ziggler, Kofi Kingston. Y se acerca otra superestrella, la número 10. ¿Quién será? El ¿Quién ingresar será? a Royal Rumble 2013. Otro miembro de 3MB, Heath Slater. Ajá. Bueno, qué lástima que McIntyre no está aquí. Salió de segundo, pero bueno. Otro pelirrojo que podría ser una sorpresa. Ataca Slater a Goldust rápidamente. Hay que decir que ese número 10 tampoco ha dado sorpresas en la batalla real en toda su historia. Se le va encima ahora a Heath Slater. Otunga y Dolph Ziggler trata de sacar a Goldust. No hay cama para tanta gente, el autobús está lleno de más. Te lo digo. En cierto momento esto es un caos enorme. Claro, mientras más superestrellas entren, es mucho más difícil para ellos. Los más tratan de eliminar a Dolph Ziggler, pero de alguna manera sobrevive el rubio platinado de la Florida. Quiere nuevamente igualar la victoria, por ejemplo, de Shawn Michaels entrando como número 1. Sí, pero son muy pocos. Ah, bueno, pero Michaels se quedó en el pasado, este es el presente. Ahora, hay que alabar también a Cody Rhodes, mientras lo vemos siendo castigado por Tyrus O'Neil ahí. Después de un combate tan difícil. Sí, entró de número 3 y sigue con vida también. ¿Qué te pasa? Goldust castigando ahora con gancho al abdomen a David Otunga.
y trata de eliminarlo. Otunga se protege bien. Patada al abdomen. Otunga con la derecha que señala Goldust. Otro derechazo más, lo derriba. Mientras que Ross sobrevive al ataque de Titus O'Neil. Viene un 11. Sheamus, el campeón de la batalla rota el año pasado. El que quiere volver a ser ganador y cumplir con lo que prometió, al igual que Hulk Hogan, Shawn Michaels y Stone Cold, ganar 2 años seguidos. Afuera, abajo, Goldust abajo, Tunga abajo, Titus O'Neil, quebradora con lazo para Ziggler, lazo con quebradora para Cody. Está limpiando la casa, carga ahora la ruedita mortal para Heath Slater y carga Jericho, ruedita mortal también para Jericho. Se quedó con la casa Sheamus. El año pasado entró con el número 22. Afuera, Titus O'Neil sobrevive en derecha. Otra manera de castigarlo es esta, escuchen. Para Titus. Y aquí nadie le puede decir que no, porque es válido lo que está haciendo. Otunga comete un error en vez de tratar de eliminarlo. Oye, fue a atacarlo y utiliza a Sheamus el cuerpo de Otunga para eliminar a Titus O'Neil. David, por lo menos, oye, no, se quedó yo hablando de inteligencia, se quedó ahí agarrado como pudo. Indirectamente, esa eliminación se la apuntamos a Otunga, aunque fue que lo lanzó Sheamus contra Titus. La cuenta 10 para Otunga, que duras penas está con vida, patada irlandesa salvaje por Kiki afuera. Otunga se va encima, Heath Slater, Sheamus, también Cody Rhodes. Mala cosa, mala cosa. Ahora sí, que se confabule contra el ganador de la batalla real del año pasado. Por supuesto, sería una buena idea. Aquí salió, no lo pudo sacar. Tensai, número 12, en entrar al ring. Otro número que no ha salido favorecido en la historia de Royal Rumble. Y este gorilón podría darnos una sorpresa. Cabezazos inmediatamente sobre Sheamus. Tensai se le encima. Es derribado, fulminado con el antebrazo de Tensai. Kofi Kingston ataca a Tensai. Tensai lo castiga también a él. Sheamus se le atraviesa en el camino al grandulón. Y agarra a Sheamus, lo meten en la esquina y arremete sobre su zona media. Violentamente Tensai. Es increíble como escuchamos hoy a las superestrellas lo que pensaban de la batalla real, lo importante que es para todos ellos este momento de gloria. Esto puede darle la gran puerta de entrada a la fama, a la fortuna, a todo. Derecha para Cody, cortesía de Goldust. De pelirrojo a pelirrojo, pero dice Heath Slater, no papá, no papá, aquí no me sacas. Cody lo mete ahora dura y penosamente de espaldas contra la esquina a Goldust. Ahí fallaba el ataque de Dolph Ziggler sobre el hombre de África Occidental. Él se apartó del camino y ahora Kofi lo ataca a él. Una de las cosas más difíciles que pienso para las superestrellas es dosificar la energía, mantenerse limpios, quiero decir, cero golpes para poder aguantar lo máximo. Es 2, 1 y viene alguien más. ¡Qué lindo! ¿Cómo bailan ellas? Pero el poderoso Kevin Ace Brothers Clay. Es el número 13 que le dio la victoria en el año 1978, quiero decir, al gran Axel Kim Donald se convirtió en el primer ganador de una batalla real. Bueno, alguien va a tener que llamar a la mamá aquí cuando entre Brothers Clay. Ahora, ellos no van a entrar, ¿verdad? No, porque entonces me confundiría más todavía. Carlos, por favor, tranquilízate. A tu edad esa cosa es malo. Ataca el corazón. Oye, ataque al corazón le puede dar a alguien que reciba este puño. Mira cómo está encendiendo en esa esquina. El pachacosaurio aquí Está dando una paliza, una soberana paliza a Jericho en la esquina, pero otro mastodonte le va a dar el encuentro y es Tensai. Todos lo conectan con la derecha varias veces a Tensai. Y el odio de Sheamus se ve como pasó. ¡Oh, cabezazo para Tensai! Así que. Cuidado, Goldust es enviado contra las cuerdas y trata de castigarlo contra el costado opuesto. Su hermano aprovecha el impulso que traía para derribarlo violentamente sobre la lona. Y ahora Rose está preparado para eliminar a Goldust. Goldust con catapulta, sobrevive con esa catapulta de bandera. Casi elimina a Goldust a Rhodes. Derecha de Rhodes, derecha de Goldust. A duras penas sigue con vida Rhodes. Rhodes castiga la zona media de su hermano cuando arremetía. Y ahora él trata de sacar a Goldust. Ambos afuera del ring, mejor dicho.
en la parte exterior de las sogas. Y bueno, terminó dentro del ring ahí, Rhodes. Ahora, no sé si lo hizo gratuito. Guillotina para Goldust, cortesía de Cody. Pero le ayudó al hermano porque ahora está de la parte de Y adentro. estrena Goldust contra el poste en la esquina y finalmente lo elimina Cody Rhodes. La gente lo buchea. Y la gente lo buchea. Y cuando Goldust castigó a su hermano, ¿quién criticó? La gente tan mequetréfica llega a esta arena. Vamos, vamos, ¿quién viene? ¿Quién viene? Me parece que sí es Rey Mysterio. Absolutamente. Buyaka, buyaka, buyaka. Tremenda maniobra, pero patada para Dolph Ziggler, que derribaba a Mysterio. Con el número 2 llegó a ganar la batalla real, compadre. Increíble, es Mysterio. Patada 6-1-9 para Dolph Ziggler. En el año 2006 se convirtió además en que tiene más duración. 6-1-9 para Jericho. Más de 62 minutos. Buscando altura y él sabe hacer eso muy bien. Super balapante sobre Jericho. Le dolió también a él, pero le hizo daño a Y2J. Y ahora ataca el señor Rhodes cargando a Rey Mysterio. Yo no me enfrascaría con Mysterio de esa forma. Mysterio, papá, sabe volar. Ese se agarra de lo que sea. Ahora qué inteligente, mira, está todos para sacar al gigante Tensai. Bueno, yo creo que eso y un camión remolcador son necesarios. Mira los que están ahí. Está Sheamus, que es un poder. Está el propio Pachangosaurio. Bueno, ya se decidió hacer otra cosa. Porque lo atacaba Slater. Ahí falla con el lazo sobre el pelirrojo. Y hablando de pelirrojos, ataca Sheamus nuevamente a Tensai. Trata de sacarlo, pero es una mole humana. Si entre tres no pudieron, él lo va a hacer no solo. Derecha para Sheamus ahora, cortesía de Tensai. Oye, ¿viste cómo castigó ahí en el escudero? Mysterio de Ziggler. Y viene otra superestrella a participar en Royal Rumble. Darren Young. Y Young. Y siempre bien peinado, por si acaso, una foto, un fanático, una cosa. Ya eliminaron a su compañero de equipo, Teres O'Neill. Ahora se une. Y finalmente, con la fuerza de Young, eliminan a Brothers entre varios. Mira, mira. Casi lo saca. Kofi sobrevive. Pasa por encima de Tensai, se lo encima, Tensai lo carga, lo va a eliminar. Y con las tremendas tijeretas lo engancha. Kofi Kingston elimina. Frente a nosotros a Tensai, quien se está incorporando aquí frente a nosotros. Oh no, cuidado, cuidado. Se lanza, se lanza. Oh no, ¿Qué va a hacer? tratando de protegerse de la eliminación vemos a Kofi. Se lo va a sacar encima, se lo va a sacar. ¡Wow! Se lo va a sacar encima. ¡Wow! Patada a la cabeza de Tensai. Kofi Kingston sobre nuestra mesa. Increíble. Pero eso quiere decir que sigue con vida este morgazo. Pero ¿cómo va a llegar de este ya? No sé. Está bien lejos del ring. Pero el hecho es que sus botas no han tocado todavía Definitivamente. el piso afuera del ring. Legalmente no ha tocado. ¿Y la qué parte pretende de hacer? fuera del ring. ¿Qué va a hacer Kofi Kingston? No puede brincar tan lejos. Hay demasiada distancia. Es imposible que pueda llegar. No. Sabemos que es un super volador, pero está muy lejos. Kofi Kingston ante una encrucijada. Nuevamente nos sorprende. ¿Te acuerdas? Hemos visto irse de manos para salvarse. Fue cortesía de Dolph Ziggler que tuvo que brincar para protegerse a la espalda de un Tensai que luego lo tiró sobre nuestra mesa. Y algo le está diciendo Kofi a JBL, a John Bradshaw Layfield. Le está pidiendo la silla. ¿Y qué pasa con la silla? Y Kofi le dice que para qué. Y JBL le hace un gran favor, le está cediendo la silla. ¿Cómo para qué? ¿Será? ¿Y qué va a hacer ahora? Bueno, no sé, alguien me entra. Mientras Kofi resuelve su asunto, es que llega al ring. Aquí viene alguien más. Oye, Bo Dallas justamente que ganó el torneo de la NXT. Bo Dallas, sí señor. Estrenándose. Y Kofi todavía está trazando un plan para llegar. Y Kofi, me parece, ahí lo ven en pantalla, dando brinquitos como si estuviese sobre un canguro. ¡No! Kofi Kingston, poco a poco, tratando de llegar al ring, amigos. Esto es increíble. Sigue con vida. ¿Cómo hago para no aplaudirlo? Increíble lo que está haciendo Kofi Kingston. No puedo creerlo. Esto es lo que lo había visto en la historia de Royal Rumble. Y llega finalmente el ring Kofi Kingston. Oye, que se le agradezca a JBL que por lo menos le dio la silla. ¡Wow! ¡Tremendo! Y el público aplaude la hazaña de Kofi Kingston. Impresionante. Sin embargo, ahí viene Darren Young. Lo elimina, lo
Lo engaña Kofi Kingston. Y Cody con tremenda patada elimina luego de tremendo esfuerzo a Kofi Kingston. Tanto nadar. Pero celebra mucho y no se da cuenta que tiene detrás de él a Sheamus. No. Caballo, después de eso no puede pasarte eso. Acabas de sacar a Kofi Kingston. Eso ha sido una tremenda victoria para ti. Wow. Increíble. Bueno, la cuenta continúa. Regresiva. ¿Quién será el próximo? ¡Oh! No me digas eso, no puedo creerlo. Uno de mis favoritos de todos los tiempos. ¡El Padrino! El favorito de Mike Massery. El Padrino. Bueno, se llevan cogiendo. Aquí vemos a Darren Young, parece que se lastimó al ser eliminado. Y qué bien acompañado llega siempre el Padrino. Con tremendas chicas tomándose su tiempo y las superestrellas en el cuadrilátero se han quedado en shock. Sí, como que están disfrutando el panorama. En shock se han quedado. Esta sorpresa no se la esperaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora 7 en el ring con el Padrino. Y amigos, lo eliminan rápidamente. ¡Qué falta de respeto, Dolph Ziggler! Bueno, que se una al Warlord, que se una a Santino Marella, a Jerry Lawler, que un año fue el número 7 en salir volando. Y le toca despedirse rápidamente al Padrino. Bueno, pero no hizo el intento. Y lo hizo con clase. Y continúa el ataque. Debo corregirme porque en el ángulo en el que estaba no había visto que Bo Dallas estaba acurrucado en una esquina. Y eso cambia el panorama un tanto. Hay 7 hombres en el ring en este momento. Interesante lo que Bo Dallas de la NXT pueda hacer en ¡Uy! el combate. Super rodillazo iónico acaba de recibir en el pecho Bo Dallas, cortesía de Jericho. Bueno, el maestro Chris Jericho, que ha sudado la gota gorda y se ve en su cuerpo, está todavía listo, dando batalla. Y viene una superestrella más. Wade Barrett. El bombardeo de Barrett. Campeón intercontinental con el número 18, que justamente vio ganar a Shawn Michaels en el año 1996. Ese es mi caballo, ese es el mío. Mira Cody. Agarrado. Derecha de inmediato a la cabeza de Heath Slater. Patada para Misterio. Derecha sobre Jericho. Otra patada para él. Derecha a la cabeza derecha en la zona media. Varias de ellas para Jericho. No hace que la pone para Slater. Derecha en la cara y lo mandan a la esquina. ¿Cuánto ha durado Heath Slater? Hoy va a atacar Sheamus, pero cayó en los vientos de cambio de Barrett. Y esos vientos de cambio pueden cambiar el panorama del combate. Sheamus, ganador de la batalla el año pasado. Ahora son 2 contra Sheamus. Ya no podrá alcanzar el récord de Stone Cold, de Shawn Michaels, dijo Hogan. Se une a Barrett. ¡Vamos! Es por cantada la eliminación de Sheamus, se defiende. Ese Sheamus siempre es más duro que Sancocho de Patada ladrillos. contra Jericho. Y allá Barrett era atacado por Slater. Patada por ahora sobre Rey Mysterio, cortesía de Cody Rhodes. Vemos también allá en la esquina, Wade Barrett, sirviéndose con la cuchara grande contra Slater. Y otra superestrella va a ingresar ahora. John Cena. Ganador de la batalla real en el año 2008 y entró con el privilegiado número 30. Sin embargo, el número 19 no da los ganadores, así que si nos vamos con las estadísticas, estadísticamente está robado. Mira cómo se arman todos por Una el pared humana esperándola y de cara encima. Todos. Mira, con todo respeto, él se lo ha buscado solo. Los 2 únicos que no participan, o 3 mejor dicho, son Ross, Mysterio y Sheamus. Bueno, también tendido estaba debido a los golpes Barrett. Y Cena ya eliminó uno. Y aplaudiendo justamente Slater, que había durado. Y eliminó otro. ¿De qué? Slater y Ross eliminados por Cena. ¡Wow! Oye, ¿será que viene también ajustándose afuera el virus? A punto está de eliminar a Chris Jericho, pero ataca a Dolph Ziggler ahora. Ataca a Jericho.
No entiendo bien por qué Dolph Ziggler hizo eso. Pensé que se iba a unir. Pero bueno, esto es Royal Rumble. Esto es simplemente una cosa llena de sorpresas. Mira, duró mucho Cody Rhodes a pesar de que entró luego de un duro combate por los campeonatos en pareja y entró de número 3 a Royal Rumble. Ahora recientemente acaba de ser eliminado por John Cena. Eso es absolutamente loable y bravo por él. Ahora, ¿Qué? Bob Dallas está tratando de hacer historia, eliminado a John Cena. Si hace esto, definitivamente se corona para siempre. Y viene alguien más por ahí. ¡Oh no! ¡Damien Sandow! Bueno, hablando de Cody, que entró de 3. Este tiene el número privilegiado 20. Y a todas estas, ni Kane ni Daniel Bryan han entrado todavía. Y tenemos los números, ¿sí? Creo que te diste cuenta de ello. Jericho se desquita, machetazos y rodillazos. Ahora le quedan encima a Cena. Es la primera batalla real, debo admitir. Cuidado. Es algo importante para él. Misterio problemas. Damien Sandow. Pero vamos a ver el castigo sobre la cabeza. ¡Lo tiene! Oye. ¡Se protege Barrett! ¿Cómo lo hizo? ¿Viste los reflejos? Increíble. ¿Y al qué tiene esas piernas tan largas, Carlitos? Pero con las piernas suyas trató de eliminarlo. Misterio, sin embargo, fue una patada. Esa cosa, la fenómeno de mula, la que elimina a Misterio, cortesía de Barrett. No, Mosca, no se dio cuenta. Sheamus encima de él rápidamente. Y que consta que yo lo dije desde el comienzo. Wade Barrett puede ser el gran ganador. Lo veo en WrestleMania. Sería maravilloso para su carrera. Sería buenísimo para WrestleMania. Jericho escapa una vez más al peligro, contraataca él y aplica las murallas de Jericho. ¿O no? Cambia de opinión ahora. Creo que se resbaló, Carlos. No, él va a tratar de hacerlo de una manera u otra. Es que Cena tiene un gran poder físico y está tratando de bloquear la llave. Sí, pensé que había cambiado la posición para hacer una especie de resorte, para ver si tenía suerte y lo lanzaba por encima de la tercera Tratando cuerda. de hacer la X. Y con la X se protege bien y puso a girar a Jericho. Cena, sin embargo, lo vuelven a derribar y viene alguien más. Daniel Bryan. Bueno, definitivamente entró primero que Kane. Es el número 21. Otro número que no conoce ganadores en la historia de Royal Rumble. Oye, como si no fue suficiente todo lo que le dio en el combate con los campeonatos de pareja a Damien Sandow. Oh, bueno, por lo menos ahora le da también a Dolph Ziggler la misma serie de patadas. ¿Cuánto ha dado Dolph Ziggler también, mi caballo? Y el público encendido. ¿Cuántas patadas ha regalado ya tercera superestrella? Y ese último lo remata Barry, el dueño del bombardeo, besa violentamente la lona, se apoderó del ring Daniel Bryan. Hay mucha gente que está muy cansada, Carlos. Han entrado de primeros. Jericho, uno de ellos. Sí, por supuesto, el número 2. Y Sheamus se une en el ataque. Pero de alguna manera Jericho se protege. ¡Increíble! No. Bueno, tienen que tocar los dos pies, que conste. Y ahora Sheamus ataca a Bryan. ¿Cuánto batallaron ellos? Sandow En el lo hace. pasado. Cabezazo de Cena sobre Sandow. Arremete 2. Otro cabezazo más de Cena sobre también Sandow. Y por supuesto vemos también cómo Dolph Ziggler se luce sobre Bo Dallas en la esquina. Y la gente quiere ver a alguien especialmente, creo que viene por ahí. ¡Oh, no! ¡Es Antonio Cesaro! Quien retuvo esta misma noche en el Free Show de Royal Rumble su campeonato de los Estados Unidos con el número 22 que le dio suerte a Triple H en el año 2002 y por supuesto también a Sheamus el año pasado. En el ring, tanto el campeón intercontinental como el campeón de los Estados Unidos, respectivamente Barrett y Cesaro. Y Cesaro se le va encima primero a Barry y luego castiga a Bryan, Con bonitos antebrazos. quien por cierto forma parte de la pareja campeona de WWE. Sheamus responde. Sí, le dio un par de antebrazos, pero Sheamus se despertó. Antebrazo. Claro, aquí están de antebrazo a antebrazo, dándose y no consejos entre Cesaro y Sheamus. Pero mira el poder de John Cena sobre el universo WWE. Tanta acción y la gente sigue expresándose con respecto a John Cena. Barry castigando, acribillando a John Cena en la esquina. Cabezazo. Wade, si usted saca a ese individuo de esta batalla, no solamente se corona, sino que hace historia. Atada para Cesaro, cortesía de Daniel con un cabezazo. Y donde lo deja Bryan, lo toma Sheamus. Marronazo en la espalda para Cesaro, pero Bryan ataca con antebrazo en la mandíbula a Sheamus y ahora se encarga de Wade Barrett de igual manera. Y vemos allá atrás el campeón de los Estados Unidos castigando a Bo Dallas, también castigando justamente a Jericho.
Está arrinconado. Y viene alguien más ahora, cuidado. Ese sería el número 23. Cuidado. El Gran Khali. En el año 1994 le dio la suerte a Lex Luger. Y por supuesto este hombre tiene una historia porque es la única superestrella que ha estado 5 años seguidos entrando a las batallas reales. Se llama el gigante, el puñamita, Khali. ¡Ouch! Wow, tremendo machetazo en el coco para Barry y otro para Sandow. Para Bo Dallas. Y ahora cabezazo sobre Jericho. Ahora, este hombre es complicado, este hombre es demasiado alto. Deberían unirse, pero están un poco descuidados, debo decirlo. Sí, sí. Lo que sucede es que en este momento están un poco obnubilados. Sí. El esfuerzo físico ha sido demasiado y no se han percatado de que uniéndose pueden eliminar a esta gran potencia que está presente y fresquito, como quien dice Henry. Sin embargo, el campeón de los Estados Unidos no necesita ayuda. Ves a Sheamus guindando de la mata. Pobre Bo Dallas, le acaban de quemar el pecho, lo hizo con la palma abierta. El señor Gran Khali ataca a Barry, cabezazo para él. Increíble. Bueno. Jericho también está castigando. Sí, allá vemos a John Cena. ¿Y ahora por qué el necesario decide castigar a también Sandow en vez de seguir castigando al mismo? De la Sheamus. Y se acerca otra superestrella más. Kane. Con el número 24. En el 91 dio la victoria a Hogan. En el 98 a Stone Cold Steve Austin. En La Roca en el año 2000. 3 ganadores tiene este número. Castiga a Dolph Ziggler, castiga a Jericho, trata de sacar a Dolph Ziggler rápidamente. Kane aquí. ¿Será que puede sacar al mismo su compañero Daniel Bryan? ¿Sería capaz? Uy, es el que estuvo de la eliminación, Dolph Ziggler. Gancho sol gigante, el Punjab, derecha a la cabeza. Kane atacando a Gran Khali, se le une a Daniel Bryan, los campeones en pareja en contra del gigante del Punjab. Cabezazo para Kane. Eso disipa mis dudas, definitivamente, porque pensé que en este momento, como no hay amigos, pues no se vale. Cabezazo del Gran Khali sobre Bryan. Atada pensando sobre la zona media de Sheamus, antebrazo en la cara del hombre de Irlanda. Y Kane dándole varios Cuidado, cabezazos también. peligro para Sheamus, cuidado. Vamos. Sandow es tuyo. Se protege bien Sheamus. ¿Y viste el sobrevuelo que atrás le dio el campeón de los Estados Unidos a Bo Dallas? Se lo hizo caer rapidito. Sorprendente también la supervivencia hasta el momento de Bo Dallas. Bueno, papá, oportunidades como estas no llegan tan fácilmente. ¿Y quién viene ahora? Broski, el Broski, Zack Ryder. El autonominado campeón de la internet. Y ese número le trajo mucha suerte en 1990 a Hulk Hogan. Y castiga rápidamente a Dolph Ziggler. Ryder buscando eliminar a Dolph Ziggler. Y Khali salió volando, ¿lo viste? Creo que fue Kane. ¿Cómo lo sacó? ¿Qué? Oh no, 2 en 1. Y yo lo pensé que iba a ser contrario. Su compañero lo eliminó, Carlitos. Eliminó a Gran Khali y a Eso Kane. le pasa por no mostrarse. Y ahora cayó encima de Kane. Es el momento de salvarlo. O lo deja caer. No. O lo devuelve al ring. Devuélveme al ring. Me grita Bryan. Y Kane dice que no. Sí. Y Kane dice que no. Y la gente se expresa también. La gente dice sí. ¡Qué gran dilema! ¡No! ¡Y no lo hizo Kane! Y acaban de retener los campeonatos. Y eso es lo que yo pregunto constantemente. Estos son los campeones en pareja que el universo WWE quiere para nosotros. Por favor. ¡No! ¡Sigue! ¡Agárrate! ¿Quién será, Carlitos? ¿Quién será? Hay mucha gente todavía con vida. Es número 26, que viene por allí. El máximo depredador Randy Orton. Sabemos que Randy Orton ganó la batalla real en el año 2009 y entró con el número 8, papá. Aquí tiene buena. Castigó a Cesaro, Barrett, a Sheamus, vaya Ziggler. Contra luna de poder para Ziggler. Buena oportunidad. Contra luna de poder para Ryder. Antebrazo para Bo Dallas. Hizo el intento, Bo Dallas.
Ahora, ¿quién es la próxima víctima? Y lo tiran. Se protege Dallas. Bueno, por él. Del Oye, otro lado no. de las sogas. Este desde el temporada seguido se lo merece. Estaba Ziggler, patada en el abdomen para anotar si hay dos prospectos. Y van a ser castigados ambos. Cortesía de Randy Orton. Bien lo hizo. Bien lo hizo. 2 por el precio de 1. Cuidado, Ryder. Dedicado para Ryder. Por metiche. Bueno, así no lo puede eliminar. Bueno, Quedó digo, mareado. hasta que pase esto. Afuera, Ryder, cortesía de Orton. Y además se castigó en la frente. El cogote contra la protección que hay allá afuera. Ataca Cesaro, antebrazo. Otro más para Randy Orton. Lo arrinconan. Antebrazo viene sobre Orton. Patada de Barrett sobre Orton también. 2 grandes enemigos de Randy Orton. Se lo buscó solito. Vamos, vamos, vamos. Es el número 27, el de la suerte. El que más veces ha ganado la lucha de la batalla real. En el año 1989, Bill John Studd, Yokozuna, lo hizo en el 93, Bret Hart en el 94 y Stone Cold Steve Austin en el año 2001. Entra Jinder Mahal. Oye, qué suerte con ese número. Eso es un presagio para él, quizás. A ver si lo sabe aprovechar. Mira, 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 mira. Esta movida de Antonio Cesaro. Cesaro es castigado. Cena elimina a Cesaro. Tremenda catapulta. Buscaba una especie de suplex diagonal. Sin embargo, no le funcionó. Pero Barrett ataca rápidamente a Cena. Patada va. Codazo viene. Pisotones sobre Cena. Y debo decirlo públicamente para que la gente no piense que yo me retracto. Para mí, Antonio era de los favoritos. Sin embargo, después de defender su campeonato contra el Miz en el pre-show, venía un poco, por supuesto, cansado, es humano. Caballero, y también uno de los mejores en la industria de todos los tiempos. Nada menos Dolph que John Ziggler. Cena. Ah, perdón, perdón. Oye, hablando de los que estamos hablando, mira. Barrett y Sheamus enfrascados en tremenda batalla a nivel personal. Randy Orton castigando a Jericho. Y Cena se encarga de también Sandow. Se está protegiendo como quien no quiere la cosa. Ya escondido en un rincón Dolph Ziggler. Y Cena ahora trata de sacar a Jinder. Pero Jinder está tratando de sacar a Bo Dallas. Sí, viene el asombroso. ¿Y cómo va a venir aquí? Ojalá que se haya mejorado de esa lesión aparente que sufriera. Y se enfrascan allá afuera en tremenda batalla Cesaro y el Miz. Mala cosa para el Miz. Y ese combate se realizó. Ya no pudo ganar el campeonato. No está perdiendo tiempo y energía. Bueno, ahí está perdiendo preciosos segundos el Miz. Antonio no hizo nada. Que conste que fue el Miz el que amorrero. Se nota que sigue cojeando malamente el Miz, pero aún así es una bella oportunidad tan grandiosa que a pesar de la lesión está aquí el Miz. Y Jinder Mahal va a ser castigado por Sheamus. Adiós, número 27. Toma rodillazo. Bye bye. Chao. Sayonara. La estadística con ese número este año no progresa. Sheamus lo elimina. Y ahora es justamente Wade Barrett quien lo está encendiendo. Un irlandés, un británico. Cuidado. Doble quebradora para Cena, cortesía del Miz. ¿Cómo se conocen estos dos? ¿Cómo quieren ir a WrestleMania? Se conocen en WrestleMania, donde el Miz de paso fue ganador en ese combate. Patada al abdomen de Jericho. Jericho está empapado en sudor, amigos. Entró del número 2 y aún sigue con vida. Y también lo hizo Dolph Ziggler, número 1, y sigue con vida. A duras penas se puede mantener aferrado ahí a las cuerdas Dolph Ziggler ante el ataque de Randy Orton y viene alguien más. Es el número 29. ¡Oh! ¡Otra raza, Carlitos! ¡Sí, cara! Dio la suerte en el 2003 a Brock Lesnar, la máquina de destrucción, y en el 2010 a Edge. Entra Sin Cara, patada a la cabeza de Dolph Ziggler. Vaya ahí el Miz, patada en la nuca para el Miz. La mandan a besar la lona, prácticamente otra patada más en el costado. Ahora el Miz, derecha para Sandow, patada para Sandow, revolviendo patadas Sin Cara. Y por supuesto ya en la esquina, Sin Cara hace lo que puede. ¿Será que quiere lucirse como Misterio lo hizo hace tiempo y ganar una batalla real? Lo colocan sobre el esquinero, ahora Sin Cara, cuidado con Sandow. Barrett tratando de eliminar a alguien, a Bo Dallas. Mira, Sheamus enfrascado contra John Cena. De alguna manera sobrevive el rapero mayor. Y Sandow le está bailando un jarabe tapatío encima. Sin Cara. Afuera, Barrett.
Sacado por Bo Dallas. ¡Increíble! Eso no va para creérmelo. No. Esto pone a este muchacho en el mapa. Ganó el torneo y ahora saca a uno de mis favoritos, al campeón intercontinental. No es cualquier hijo de bonita Turcupey. Bueno, y no puede soportar el hecho de haber sido eliminado. Barry quiere ahora sí ponerle las manos encima. Bo Dallas ya. De alguna forma que te elimina Ya, la superestrella, pero este todo. muchacho todavía. Todo terminó para Barrett hoy. Aquí en Royal Rumble 2013. Todo es posible, siempre lo decimos en WWE. Uy. Patada a la espalda de Bo Dallas, cortesía de Sin Cara. Sin Cara con gancho al abdomen y derecha a la cabeza de Bo Dallas. Se une al ataque a Dolph Ziggler. Patada para Ziggler. Sin Cara no se casa con nadie. Zurdazo Mira, sobre Jericho. mira. Otro más a punto de caer. A punto de ser eliminado Jericho. Otro zurdazo más a la cabeza. Elvis tratando de eliminar a Jericho. Le sigue dando. Jericho, ¿cómo hacer? Mira. Sacó a Wade Barrett, sacó a Bo Dallas. Tremendo golpe con el codo y acaba de noquear Barrett afuera del ring a Bo Dallas. Se regresó solamente a sacar al hombre que lo había eliminado a él. Bo Dallas había entrado de 15, se había lucido, pero ya, compadre, se le acabó la historia. Pero un momentito, en mi libro Bo Dallas no ha sido eliminado aún. ¿Cómo que no? ¿Quién lo eliminó? Wade Barrett lo sacó por No, encima de la señor, tercera cuerda. ya, no valía eso. Barrett había sido eliminado. Pero no importa, yo vi los pies que tocaron afuera. Y Ryback entra de número 30. Ahora sí se subió la gata a la batea. Número 30 que le dio la victoria en el año 2007 al Enterrador y en el 2008 justamente a John Cena. Miss. También tiene para Dolph Ziggler, para Sandow. Enorme el poder físico y el hombre está fresquecito. Sí. Ahí va a eliminar a Damien Sandow, que ataca, pero para nada fuera Damien Sandow. En estos casos, ser el 1 o el 30, si hay muchas diferencias. El número 30 se llama... ¡Mira! Sin Cara valientemente ataca a Ryback con patada Pero ni lo mueve. giratoria. Ni lo mueve, Tipo Filomena Carlos. busca ahora algo espectacular. Un salto mortal. Una super plancha cruzadita, pero wow, se estrella contra la pared humana llamada Ryback. Ryback lo carga. No, fuera. Encima de Damien Sandow envían a Sin Cara. Y ahora el Miz trata de eliminar a Ryback. Acaba de entrar y ha sacado 2 seguidos. Eso es un mal presagio para los demás. Afuera el Miz, eliminado por Ryback. Son 3. Y seguiditos, uno detrás de otro. Tremendo. Decodificado, Carlitos. Quedó Ryback, pero Cena ataca a Jericho. Cruzan a Cena, Cena rebota, codazo en la cara para Cena. El salto del felino, certero sobre Cena. Vamos, Sheamus. ¡No! Ataca a Sheamus, lo tratan de sacar, Sheamus se protege. Viene la patada por encima, doble patada por encima de la tercera cuerda. Partiendo desde la segunda interiormente, Jericho sobre Sheamus, lazo para Orton, falla Ziggler. Decodificadora también para Dolph Ziggler, quedó encaramado en las sogas. ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se aferra? Es el número 1. Increíble. Catapulta de bandera, pero sigue con vida, pero no por mucho tiempo. Tremenda patada en la cabeza y finalmente Dolph Ziggler acaba de eliminar a Jericho. Hay que aplaudirlo. Estaba llegando, fue el número 2, hizo tremenda labor. Sin embargo, Dolph Ziggler acaba de sacarlo del camino de WrestleMania. No hay pasaje gratis para él. Y Randy con Sheamus están dando sino consejos en la mitad del ring. Ve que increíble el nivel de sudor de cada una de estas superestrellas, Carlos. Está completamente bañado. Al frente va luego de haber sido lanzado contra la esquina. Randy Orton con lazo sobre Sheamus y lazos, 2 de ellos sobre Dolph Ziggler. Aquí tenemos al ganador de la batalla real 2013. Está en el Cuidado. en este momento. Ryback cruza la víbora lo esquiva, se comió el poste Ryback y ahora RKO para Ziggler. Cuidado, de esta forma no se puede ganar de todo. Engancha a Sheamus lo bloquea. Y ahora RKO para Cena. Me gusta. Cuidado con el Brock Kick, se agacha Randy Orton, cuidado, le enganchan a Sheamus. Brock Kick falla, pero la RKO no falla. ¿Será que repite su acción? ¿Será que repite Randy Orton como ganador? Qué gran oportunidad tiene Randy Orton, va a hacerle daño a Ryback. A la manera de Orton, DDT reforzada. Está limpiecito acabando con todos. Y él lo ha dicho. A mí no me gusta ser amigos, no me importa tenerlos o no, me importa ir a WrestleMania. Y hace rato que esos campeonatos máximos lo han estado esquivando. Acecha la vibra. Lo bloquea Ryback. Rebota. Y lazo afuera. Orton, brutal lazo para Orton. Elimina Ryback. Bueno, y eso que Orton había tenido la suerte de tener un número privilegiado, era el 26, pero está fuera.
Y Cena carga a Ryback se le escapa. Cena carga a Dolph Ziggler. Ziggler lo mete con una super TDT de cabeza contra la lona. Y ahora Sheamus que sigue a Ryback. Dolph Ziggler se va encima. No. Y Ziggler a punto de ser eliminado. Arremete en la zona media. Sheamus a través de las sogas. Brock kick. Finalmente afuera Dolph Ziggler. Y la gente puede aplaudir. Yo no puedo entenderlo después de todo lo que Dolph Ziggler ha hecho en este combate número uno, estuvo hasta el final, entre los últimos 4, y la gente no puede aplaudir esa hazaña. Esto se va a decidir ahora entre 3. Qué increíble, y 2 ex ganadores, Carlos, eso me parece muy interesante, y 2 seguidos, en el 8, John Cena, y en el 9, Randy Orton. Qué dura batalla dio Dolph Ziggler. Me refiero a 2008-2009, por supuesto. Ahora Más duro que una gallina vieja para cocinar Dolph Ziggler. Yo gallinas viejas no conozco muchas, tú sabrás de eso. Pero te puedo decir un momento algo. Ryback está en buen momento. Él sabe el apoyo absoluto del universo. Se está muriendo. Claro, saben que está demasiado fuerte el hombre. Se le van encima a Cena. Y Sheamus toma con fuerza doble suplex sobre Ryback. Pero pensé que Cena ni Sheamus necesitaban ayuda ni unirse a nadie para vencer a alguien. Ay. ¿Sabes dónde miran, verdad? Hacia WrestleMania. En el horizonte. Pero no hay remedio. Hay que ir al ataque. Y se están atacando mutuamente. Ahí falla Sheamus. Cena con impulso. Tacleada. Otra tacleada más. Falla Sheamus. Lo prepara Cena. Para la movida conocida alrededor del mundo como no me puedes ver, chiquitín. ¿Lo vería o no lo vería? Parece que no lo puedo ver. Apostado, viene pero Ryback con lazo sobre Cena. Interceptan a Cena. Lo dije, no es cualquiera que está entrando como número 30, es Ryback, que es un monstruo. ¿Qué más? Dice Ryback. Y se le va encima a Sheamus. Lo bloquean Sheamus, pero no puede hacer nada, lo cargan. Escaparate. Ahí arriba, caparazón, pero escapa el peligro. Sheamus se bajó del bus, contraataca. Enganchan a Ryback. Cuidado, peligro. Aguas, abusado. No hay quien pueda salvar en este momento a Ryback. ¡Toma! Enorme y devastador ruido blanco. Al César lo que es de Sheamus. Entró de número 11, Carlos. Ha estado batallando por un larguísimo tiempo. Ha eliminado gente, le han dado hasta por las pestañas. Y todavía puede cargar el peso de 300 libras casi de Ryback. El único en pie es Sheamus. ¿Será que repite la hazaña? Él lo ha dicho, ¿será que repite la hazaña 2 años seguidos? Un par de Brock kicks y repite la historia. Espero que te muerda la lengua si lo Y repites. eso es lo que viene ahí para Pero Ryback. si no hay nadie de pie, aquí Si va a no me patear. equivoco, Ryback de pie. Pero lo enganchan y no pudo aplicar la patada salvaje irlandesa porque lo eliminó. Con toda su potencia física, las balas a lo mero Ryback. Increíble, 2 hombres que desde hace rato han tenido sus ojos puestos en el campeonato de WWE, por lo que puedo inferir que el ganador de esta contienda rápidamente tendría que enfrentarse a CM Punk. Y digo CM Punk porque yo estoy extrapolándome la información de lo que podría pasar esta noche. Se retira adolorido Ryback. Está fresquito, adolorido se va Sheamus. El hombre, a pesar del castigo recibido y lo que ha tenido que hacer en el ring, está inspirado y le está diciendo a Cena: voy para allá y me voy a dar un banquete en WrestleMania. Las estadísticas sí cuentan, Carlos, y tuvieron la suerte ambos hombres de entrar bien tarde en esta contienda. Ataca Cena, pero lo cargan, lo estrellan brutalmente. Tremendo rompespina dorsal, reforzado para Cena. Los dos entraron después de la mitad del combate. 1-19, me refiero a Cena, y después el número 30, el hombre que pide que lo alimenten. Zancadilla que sale lentamente en la lona Ryback y ahí está el STF buscando la rendición de Ryback. ¿Rendición? ¿Para qué lo vas a rendirse? Esto no es por rendición. A no ser que busques aniquilarlo físicamente. Ahora, Carlitos, vamos a decir lo que tenemos que decir. Cena tiene fuerza. Si alguien puede arremeter contra la fuerza de este gigante, de este monstruo, de este troglodita llamado Ryback, es John Cena, aunque me cueste decirlo. La estipulación claramente indica que hay que eliminar al oponente por encima de la tercera cuerda. A no ser que John Cena quiera debilitar de tal forma a Ryback que no ponga resistencia cuando él lo levante
para tratar de sacarlo por encima de la cuerda número 3. Sí. No tendría sentido buscar la rendición. Pero levantar en peso muerto Mira. 291 libras Pero es no muy importa. difícil. Yo sé que Cena puede hacerlo. Bueno, yo también lo dije antes, este hombre tiene fuerza, lo hemos visto innumerables veces. Y me parece que estoy entendiendo bien el plan de Cena. Cena depositando estratégicamente sobre el esquinero superior a Ryback. Pero Ryback tiene mucha fuerza. Responde con derechazo. Se le va encima a Cena. A lo Lutes lo arrolló y ahora lo levanta y lo estrella brutalmente de espaldas. 2 y 3 veces contra la lona. Este hombre está hambriento y hambriento de WrestleMania. Sería su primer gran WrestleMania. Cargan a Cena como si fuese un muñequito de trapo. Cena se baja del bus y trata de eliminar a Ryback. ¡A las balas! Cena acaba de eliminar a Ryback. Cena gana Royal Rumble 2013. Tremendo final. Hace historia, se convierte en ganador de la Batalla Real 2013 por segunda vez en su carrera. De esta forma acaba de conseguir su pasaje dorado para el WrestleMania. Yo como siempre digo lo más inapropiado, en el momento más inapropiado lo voy a decir. Para mí, los grandes ausentes de esta Batalla Real fueron los miembros de The Shield. Es mi opinión personal. Y Cena señala hacia WrestleMania. Entrando en la posición, como dijiste, el número 19. Anótenlo para las estadísticas. Triunfa John Cena.